Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leemos en el Evangelio de San Lucas cómo el Señor fue llevado al templo, y a la sinagoga, para la circuncisión. La circuncisión llevaba consigo otro acto muy importante en el pueblo judío, la imposición del nombre, que en el caso del Señor ya había sido fijado por el mismo Dios. Cuando el ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús, se lo dijo a José, el que hacía las veces de padre, porque él que tenía que decir el nombre. Con el nombre no solo se designaba a una persona, se le quería indicar además algo propio y exclusivo de ella. Expresaba su misma naturaleza, su misión o sus cualidades más características. Con el nombre queda señalado lo que de él se deseaba o se esperaba. Jesús significa Salvador. Dios salva. Con él llegó la salvación al mundo entero. Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Leemos en las Sagradas Escrituras, en el libro, en la carta de San Pablo a los Filipenses. Para los judíos, el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Dios, Adonai, al que la ley mosaica obligaba a tener un respeto extraordinario. Te voy a contar una antigua anécdota, más bien una piadosa tradición. El Papa Inocencio III le regaló un crucifijo al rey de Aragón, Pedro II el Católico, y este se lo dejó en herencia a su hijo Jaime I el Conquistador. Este rey se llevó dicho crucifijo a la conquista de Mallorca. Después de la victoria lo donó a la primera iglesia parroquial, la de Santa Eulalia. Y ahora viene aquí la anécdota. Un pobre hombre fue un día a confesarse a dicha iglesia. Sus pecados eran tantos y tan grandes que el sacerdote, pobre sacerdote, le negó la absolución. Aquel hombre, desalentado y abatido, estaba a punto de suicidarse, de ahorcarse. Y se le acercó un joven invitándole a volver a confesarse y asegurándole que el mismo Jesús acudiría en su defensa. El pecador obedeció, se confesó, y al acabar de referir sus culpas, el Cristo del crucifijo desclavó su mano derecha y dirigiéndose al sacerdote le dijo: mira lo que me cuesta, absuélvele. Desde entonces el crucifijo lleva el nombre del Santo Cristo del Milagro, siglo XVII. Así el nombre de Jesús, hasta aquí la anécdota, así el nombre de Jesús, al significar Salvador, indicaba lo que Jesús es. En esa piadosa tradición, Jesús le dice: mira lo que me cuesta. Y la misma mano derecha de Cristo le está indicando al sacerdote que le absuelva. Existe en este caso
una profunda y especial unidad entre la persona de Cristo y su misión. Su nombre es santo y tiene una virtud que no se ha concedido a ningún otro. Terminada la circuncisión del niño, María y José le llamaron por su nombre, Jesús. Así le nombrarían sus amigos y conocidos de Nazaret. Jesús, el hijo de María, Jesús, maestro, Jesús, hijo de David. Como sabemos, después de la circuncisión había que cumplir 2 ceremonias, lo que estaba dispuesto por la ley de Moisés. La madre debía purificarse de la impureza legal contraída, y el hijo primogénito debía ser presentado, entregado al Señor y después rescatado. Era un modo de entender que el primogénito era para el servicio de Dios, pero los padres podían rescatarlo. Una vez realizadas todas estas ceremonias, emprendieron el camino hacia Jerusalén. Desde Belén, el viaje de ida y vuelta se hacía con comodidad en una jornada. La Virgen, acompañada de San José y llevando a Jesús en sus brazos, se presentó en el templo confundida entre el resto de las mujeres como una más. Se cumple la antigua profecía. Ya sabemos que la ley de Moisés llevaba consigo en la purificación de la madre. Comprendemos que la Virgen no necesitaba ninguna purificación y tampoco que el Hijo de Dios, el unigénito, tuviese que ser dedicado al templo porque Él era el Señor del templo. Vamos nosotros a pedirle a José, a María y a Jesús saber cumplir también las cosas que nos pide Dios, a pesar de que a veces nos puede costar un poco más, nos puede comprar un sacrificio y sobre todo le pedimos invocar sus santos nombres, Jesús, María y José, para que nos ayude a luchar contra aquellas cosas que nos aparten de Dios. Los ejemplos que nos dan de obediencia y de humildad, una humildad que la llevaba a no querer distinguirse de las demás madres por las gracias con las que Dios la había adornado. Una humildad que le lleva a la purificación cuando ella es la madre del Mesías, del Salvador. Se sabe que en el atrio de las mujeres, en la grada más elevada de la escalinata que conducía desde el atrio al de Israel, se situaban las mujeres. La purificación empezaba por el rito de la incensación y de la ofrenda llamada de sacrificio perpetuo. El sacerdote la rociaba además con agua lustral y recitaba sobre ella unas oraciones. Pero después venía la oblación de 2 sacrificios, una tórtola o un pichón constituían su materia, y el segundo era un holocausto que significa, pues para los más pudientes, un cordero de 1 año, y para los pobres, pues otra tórtola o un pichón. María ofreció el sacrificio de las familias modestas. Nosotros entendemos la grandeza de apartar cualquier cosa que nos manche, que nos separe de Dios. Si queremos tener un corazón grande, si queremos tener un grande para amar, para vivir de ese modo, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Pedirle a la Virgen Santísima, ella que se sometió con humildad y obediencia a la ley de Moisés, que nos ayude a nosotros también a cuidar esos pequeños detalles, esas virtudes pequeñas como el pudor y la modestia, que nos ayudan a vivir bien la castidad, la santa pureza. También nosotros invocamos el nombre de Dios. Invocar su nombre es ser salvos. Creer en este nombre
es llegar a ser hijo de Dios. Orar en este nombre es ser escuchados con toda seguridad, porque como nos dice él mismo en el Evangelio, en verdad os digo que cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. En tu nombre, Jesús, se perdonan los pecados y las almas son purificadas y santificadas. En tu nombre. Jesús, el Cristo, el Mesías. Esta anécdota que te voy a narrar es mucho más antigua que la primera de Jaime I el Conquistador, pero también se refiere a un rey. El 29 de diciembre de 1170, las bóvedas de la Catedral de Canterbury se estremecieron de espanto y el horror al ver que había asignado ante el altar al arzobispo Tomás Becket. Seguro que has leído alguna historia o novela, biografía novelada, o incluso haber visto alguna película, famosa película, en honor de Dios. Aquel Tomás Becket que, amigo del rey, servidor del rey además, que había nombrado canciller del reino, pero que aquel hombre también quiso, para controlar también a la iglesia, el rey quiso nombrarle, el rey Enrique II de Inglaterra, le nombró también arzobispo de Canterbury. Y a partir de ese momento, Tomás Becket asumió la defensa del honor de Dios. Hasta entonces decía que él no tenía honor ninguno, que estaba dispuesto a hacer por el rey lo que hiciera falta, pero cuando ya Dios le tocó el alma y le consagró para él, aquel hombre fue mártir. Y las últimas palabras que dijo cuando los servidores del rey Enrique II le estaban asesinando, decía: muero gustoso por el nombre de Jesús y la defensa de la Iglesia. Aquel hombre fue canonizado por el Papa Alejandro III. Muero gustoso por el nombre de Jesús y la defensa de la Iglesia. ¿Cuántas personas han muerto por el nombre de Jesús? También han gritado: ¡Viva Cristo Rey! Anunciar este nombre constituye la esencia de todo apostolado. Predicamos a Jesús, decían los apóstoles, ese que fue colgado de la cruz, que murió y resucitó. Pues Él es el fin de la historia humana, ese punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Estas palabras tan bonitas que recogen el sentir de los padres de la Iglesia. En Jesús encuentran los hombres aquello que más necesitan y de lo que están sedientos: salvación, paz, alegría, perdón de sus pecados, libertad, comprensión, amistad. ¿Cuántas veces nos dirigimos al Señor por su nombre y decimos: Jesús, Jesús de mi alma, Jesús mío? Lo hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Oh Jesús, cómo te compadece de lo que te invocan. Qué bueno eres con quien te buscan. Son exclamaciones de San Bernardo. ¿Qué no serás para quienes te encuentran? Solo quien lo ha experimentado puede saber lo que encierra amarte a ti, oh Jesús. Te decía antes que lo hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. Al invocar el nombre del Señor, nos encontramos en algunas ocasiones como aquellos leprosos que de lejos le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
y el Señor les dice que se acerquen y los curará enviándolos a los sacerdotes. O tendremos que repetirle porque también nosotros estamos ciegos para tantas cosas. Las palabras del ciego de Jericó. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y explica San José María, ¿no te entran ganas de gritar a ti que estás también parado a la vera del camino, de ese camino de la vida que es tan corta? A ti que te faltan luces, a ti que necesitas más gracias para decidirte a buscar la santidad. ¿No siente la urgencia de clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Qué hermosa jaculatoria para que la repitas con frecuencia. Invocando el santísimo nombre de Jesús, desaparecerán muchos obstáculos y sanaremos de tantas enfermedades del alma que a menudo nos aquejan. Señor, nos dirigimos a ti con confianza. Enséñanos a decir tantas veces tu nombre, a invocarte. Perdón. Voy a narrar una historia, esta es más reciente, pero es más triste, es muy triste. Este francés, René Renan, fue llamado el blasfemo de Europa. Era un historiador y filósofo francés. Era un hombre de extraordinaria cultura. Digo era porque, bueno, iba a decirlo en gallego, pero a todo porquiño le llega su San Martiño. Punto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque la misericordia de Dios es infinita. Total, cuando se hallaba a punto de terminar sus estudios eclesiásticos, se sintió sin vocación para el sagrado ministerio. Muy bien, pues lo dejó y ya está. Pero después perdió la fe católica y la atacó en términos terribles. Escribió un libro titulado Vida de Jesús. Totalmente irreverente con la figura amabilísima de su Señor. Durante muchos años, el Papa Pío IX hizo que todos los días llegase a su casa una carta, con letra que llegó a serle familiar, que consistía en una simple hoja de papel, en medio de la cual había escritas siempre las mismas palabras. Hay un infierno. Pues este hombre, ya digo, el blasfemo de Europa, no quiso atenerse a razones. Y con ese libro suyo hizo perder la fe pues, a bastantes personas. Por eso el Papa Pío IX le decía, hay un infierno. Señor, que no lo olvidemos. Que recordemos que hay un infierno. Y sobre todo, tú nos salvas. Jesús el Salvador, el Mesías, el Señor. Jesús, Dios nos salva. Que tu nombre, oh Jesús, esté siempre en el fondo de mi corazón y al alcance de mis manos, a fin de que todos mis afectos y todas mis acciones vayan dirigidas a ti. En tu nombre, oh Jesús, tengo remedio para corregirme de mis malas acciones y para perfeccionar las defectuosas. También una medicina con que preservar de la corrupción mis afectos o sanarlos, si ya estuvieran corrompidos. Me acabo de acordar, porque como he tenido ocasión de estar en la iglesia, que ahora es capilla, donde yo fui bautizado, pues yo tantas veces acudí a misa con mis padres, pues me lleva a recordar pues a las viejitas que estaban en la iglesia, en la oscuridad de la iglesia antes de que empezara la Santa Misa, y suspiraban, y decían, ¡ay Jesús! Y decían el nombre de Jesús, y suspiraban. Muchas veces uno no entendía por qué suspiraban, porque o no lo sabían,
porque hay una enfermedad, porque algo que haya pasado en alguna persona, lo que fuese. Pero suspiraban. Ay Jesús, que nosotros también sepamos dirigirnos al Señor de ese modo. Las jaculatorias harán más vivo el fuego de nuestro amor al Señor y aumentará nuestra presencia de Dios a lo largo del día. Y otras veces mirando al Señor, Dios hecho niño por amor nuestro, le diremos lleno de confianza: Señor Jesús, en ti confiamos, en ti confío. Dominus Judes Noster, Dominus Leifes Noster, Dominus Res Noster, ipse salvavinos. ¿Cuántas veces he rezado yo esta oración? Que San José María quiso recogerla en esas preces, esas oraciones que rezamos los miembros del Opus Dei todos los días. El Señor es nuestro juez, es nuestro legislador, es nuestro rey. Él nos salvará, Él nos salva. Acudimos a María, que tantas veces llamaría a su Hijo con el nombre de Jesús. Le decimos: Madre mía, ayúdame a invocar el nombre de Jesús, a tenerlo siempre en mis labios y en mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.